Hola, buenas tardes. Soy Lucía Ibarra, vicepresidenta de Factoría Cultural. Gracias por venir. Hoy estamos aquí en el foro de expertos, que son charlas a las que invitamos a distintos emprendedores y profesionales del mundo de las industrias culturales y creativas que vienen a contarnos sus experiencias vitales, profesionales, un poco lo que hacen, ¿no? Su know-how. Son todos los jueves aquí en Factoría Cultural y bueno, estáis invitadísimos a venir siempre que podáis. Hoy tenemos un ponente muy especial que ha venido a hablarnos de su empresa Aguara. Esto es producto de una colaboración también con el Estudio de Arquitectura Ruiz Larrea y Asociados, que nos ayudan en el programa de Emprende Arquitectura, en el que apoyamos proyectos vinculados con la arquitectura. Y entonces, bueno, es un laboratorio de experiencias. Y hoy tenemos aquí a Antonio, que bueno, tiene un proyecto increíble que os lo va a contar él mucho mejor que yo. Él es arquitecto, licenciado en arquitectura por la Politécnica de Madrid. Obtuvo matrícula de honor en su proyecto de fin de carrera para la construcción de un hospital en Etiopía. Ahora le preguntaba, es un hospital que no ha llegado a construir, pero quién sabe si en el futuro se puede hacer. Él es consejero delegado y fundador de la empresa Aguara, una empresa 100% social que se dedica a llevar agua a personas que se encuentran en extrema pobreza. También ha sido elegido como uno de los 30 jóvenes emprendedores más innovadores por la revista Forbes. Así que bueno, gracias Antonio por estar con nosotros, por dedicarnos tu tiempo, porque sé lo ocupado que estás y bueno, ya te dejo con el micrófono. Gracias. Gracias. Bueno, me siento. Buenas tardes a todos y gracias por la presentación, por la invitación, gracias por estar aquí y también por dedicar vuestro tiempo a escucharme, que espero que os merezca la pena. Yo no soy ningún experto, aunque esto se llame foro de expertos. La verdad es que soy muy poco experto en general. Tengo 27 años y mi única experiencia laboral es esto. Conozco muy poco el mundo de la empresa, pero bueno, durante mis 27 años de vida sí que he intentado hacer muchas cosas y no todo son cosas que se ponen en un currículum, pero he intentado pasármelo bien y disfrutar mucho de la vida. Y en general, pues estoy muy agradecido a la vida por el trabajo que tengo y por esto que os voy a contar, que bueno, pues es a lo que me dedico y ojalá os interese. Yo quería un poco empezar, cuando hablamos de emprendimiento social, estamos hablando de un emprendimiento que tiene una característica un poco distinta. Podemos entrar muy a fondo en la parte más teórica de lo que es una empresa social, lo que no es una empresa social, la diferencia entre una empresa social, una empresa socialmente responsable, una empresa tradicional, etcétera. A mí me gustaría empezar diciendo que creo que todas las empresas están llamadas a ser sociales porque todas las empresas existen, o al menos deberían existir, para mejorar la sociedad. Y cuando la empresa se aleja de este objetivo, creo que hay un problema de concepto y de filosofía. Y en los últimos años, sobre todo desde el mundo anglosajón, ha surgido un concepto que es el emprendimiento social, que es el desarrollar empresas que sirven, que tienen como misión mejorar algún aspecto de la sociedad, ya sea desde el punto de vista social, medioambiental. Está dentro de su ADN y es su misión. La empresa no tiene ningún sentido si no soluciona ese problema o si no ayuda a solucionar ese problema. Y bueno, normalmente las empresas sociales no surgen del análisis de un mercado, de la identificación de una oportunidad de negocio, surgen más bien de la identificación de un problema. Hay personas que en su vida cotidiana o tienen experiencias que les llevan a identificar que existe un problema con el que ellos se sienten identificados y que quieren trabajar para solucionarlo o para ayudar en su solución. Y por eso pues me gustaría, si me permitís, que empezara hablando un poco de la experiencia que tuve yo para empezar este proyecto y qué es lo que encontré y qué es lo que descubrí para meterme en este lío, ¿no? Porque es un lío importante. Durante la carrera estudié arquitectura. En segundo de carrera me fui en verano a Perú
a construir un colegio, a ayudar en la construcción de un colegio con un misionero español que estaba allí. Y yo en realidad iba por la experiencia más técnica, ¿no? Yo dibujaba planos en la universidad y quería ver lo que eran esos planos en la realidad, quería ver cómo era la vida real de esos planos. Entonces trabajar en una obra me pareció una oportunidad muy interesante. Fue muy interesante desde el punto de vista técnico, pero sobre todo la experiencia que me llevé fue la de conocer una pobreza que yo no había visto nunca en mi vida. Trabajábamos en un pueblo muy pobre, en el barrio más pobre, para personas que vivían en una pobreza extrema, en unas condiciones terroríficas y sin embargo encontré una alegría que contrastaba muchísimo con esa pobreza. Para mí fue una lección de vida brutal. Yo era un chaval español con 20 años, con una vida muy fácil, aunque yo me la complicaba a mí mismo, con todas las oportunidades del mundo, como tenemos aquí. Y me encontré con personas que sufrían en el día a día cosas que nosotros no nos podemos ni imaginar. Y cosas muy tontas, ¿no? Yo al final me pensaba en cosas como... Había una señora que tenía toda la boca destrozada y yo me acordaba cuando me dolía las muelas qué mal día pasaba, y a esta señora le dolía no la muela sino toda la boca todo el día, y sin embargo era capaz de sonreír, capaz de sacar a sus hijos adelante, capaz de sonreír a la vida, de seguir adelante. Para mí eso fue una lección brutal y a mí básicamente lo que me cambió fue en dos cuestiones. La primera fue dejar de quejarme. Dejar de quejarme por las cosas que me pasan por mi vida y empezar a pensar que yo no tengo que esperar que la vida me lo ponga fácil, porque ya lo tengo muy fácil, sino que lo que tengo es que intentar mejorar el mundo desde la posición privilegiada que tengo. Y la segunda, el segundo aprendizaje fue pasar de ser una persona pesimista a ser una persona optimista. Porque me convertí en una persona agradecida a la vida. Cuando uno sale de la burbuja en la que vivimos y ve que el mundo podría estar mejor, como solemos decirnos a nosotros mismos y nos dicen los políticos y nos dice el mundo, pero sobre todo podría estar mucho peor, porque la realidad es que somos parte de un porcentaje ínfimo del mundo que vive en unas condiciones privilegiadas, pues te das cuenta de lo afortunado que eres, te sientes agradecido y bueno, te conviertes en una persona optimista, yo creo, porque te das cuenta de las posibilidades que tienes de hacer cosas buenas. Bueno, después de ese verano en Perú me fui a Camboya un verano, estuve construyendo allí casas para familias con muy pocos recursos. Me gustó mucho y decidí que quería conocer África, así que esa Navidad me fui un mes a Etiopía. Hice una fiesta gigantesca aquí, levanté 13.000 euros y me fui allí a reformar un hospital con una ONG. Me encantó Etiopía, me enamoré de Etiopía profundamente y bueno, pues empecé a ir. Volví el verano siguiente, luego terminé la carrera y dejé en quinto, antes de hacer el proyecto final de carrera, me fui varios meses allí a llevar la construcción de un edificio nuevo del hospital, el primer quirófano en una región de 1,5 millones de habitantes, que fue una experiencia brutal. Y lo que conocí allí fue que la mayoría de los problemas de la gente tenían que ver con el agua. Cuando hablamos de las comunidades más pobres del planeta, la pobreza más grande que existe es la falta de agua potable. Porque sin agua potable la educación queda en segundo plano, el trabajo queda en segundo plano, la igualdad queda en segundo plano, porque sin agua no puedes acceder a ninguna de esas cuestiones. La salud, o sea, la gran innovación en el mundo de la salud es la higiene, es el agua, es estar limpio, es el no beber agua sucia, no coger enfermedades a través del agua. Y quería ejemplificar el problema del agua porque a veces es muy difícil imaginárnoslo, ¿no? Es un problema muy lejano a nosotros, con algunas imágenes, ¿no? Aquí, bueno, pues en este viaje que podemos hacer en un momento a Etiopía, saltando a un pueblecito llamado Gode, en el sureste del país, yo trabajé sobre todo aquí en esta zona de aquí, que es la región de Afar, pero también estuve en algunos periodos aquí en Gode. Uy, qué alto. Y bueno, la verdad es que hice fotos. Esto no os creéis que es un documental súper extenso, son 2 días con mi móvil haciendo fotos, pero básicamente lo que encuentras allí pues, son familias que tienen este aspecto. Hay muchísimos niños, en comparación con la sociedad que tenemos aquí envejecida, allí hay niños por todas partes, es como si salieran de la tierra, ¿no? Y uno de los problemas fundamentales en estos lugares es que los niños trabajan. Los niños son mano de obra para la familia. Y el trabajo más importante, lo primero que tienen que hacer todos los días los niños es buscar agua, porque el agua es lo primero que necesitas en un día. Yo un poco para hacerme la idea de lo que significa vivir sin agua para estas personas intento traerlo a mi vida diaria, ¿no? Y pienso,
Yo en mi casa de Madrid, si me levantara una mañana y no hubiera agua en el grifo, y no hubiera tampoco agua en el grifo de la cocina, ni en el barrio, ni en el edificio, ni en ¿qué haría, no? O sea, lo primero que ya dejaría de pensar en que tengo que ir al trabajo, tendría que ir a por agua, lo primero, porque necesito lavarme, necesito beber, necesito cocinar con agua, necesito todo con el agua. ¿Y dónde iría? Pues tendría que andar hasta, yo qué sé, el Manzanares, a buscar agua y recogerlo en unas cubetas para llevármelo a casa. Y así todos los días. Entonces, la vida se complica mucho cuando uno no tiene agua. Normalmente hay un dato importante, y es que en estas comunidades el 75% de las veces son mujeres y niños los que buscan agua todos los días. Y bueno, pues esta realidad se ve muy fácil, ¿no? Con un móvil vas haciendo fotos y te encuentras imágenes como esta: mujeres y niñas que van con sus burritos caminando en busca de agua. Este niño, por ejemplo, que se llamaba Abdu, tardaba 6 horas todos los días. Salía a las 6 de la mañana de su casa y volvía a las 12 del mediodía con ese bidón azul lleno. ¿Qué ocurre con Abdu? Abdu no iba al colegio porque no tenía tiempo para ir al colegio, porque tenía que buscar agua todos los días. Y el agua que encuentran en estos lugares, pues normalmente es agua de este tipo, ¿no? No es agua potable y no es agua digna, por así decirlo. Con el problema añadido a veces de que muchas personas no tienen un burro y tienen que cargar ese bidón de 25 kilos pues a la cabeza, a la espalda, como pueden, caminando distancias que llegan a los 6-7 kilómetros diarios. Bueno, no me recreo mucho más en esto, pero es curioso porque a veces pensamos que esto es una realidad muy concreta de un pueblecito llamado Gode, en Etiopía, muy apartado de la mano de Dios. La realidad es que esto es un problema global, ¿no? Que afecta pues, en China, curiosamente, a más de 100 millones de personas, en India a otros 100 millones de personas, en Nigeria 63 millones, en Etiopía 43 millones y un largo etcétera hasta 700 millones de personas en todo el planeta. Esto es 1 de cada 10 personas, es más que la población de toda Europa. Es un problema muy, muy grande. Y bueno, algunos datos derivados: 1000 niños mueren todos los días por enfermedades derivadas de consumir agua sucia. El 80% de las enfermedades en estas comunidades se transmiten a través del agua. Y bueno, pues la conclusión, ¿cuál es? Que la base fundamental de la vida, del progreso y de la igualdad es el agua. Porque si no tienes agua potable, accesible, los niños no van al colegio, la gente enferma, no tienes cómo lavarte una herida. Cuando estuve en el hospital en Etiopía, esto se veía muy claro, ¿no? Porque además de la construcción, pues me gustaba ir por los pasillos del hospital donde estaban los pacientes, conociéndoles y viendo un poco cuál era su historia y qué les había pasado. Y si mirabas atrás en su historial clínico, te encontrabas que el agua había sido clave en algún momento, ¿no? Desde personas con malnutrición porque ese año había llovido poco y no habían crecido los alimentos, personas que tenían enfermedades por beber agua sucia, o recuerdo perfectamente un señor que vino con su mujer con una pierna que tuvimos que enviarlo a 600 kilómetros a que le amputaran la pierna, y todo se había originado con una herida que se había hecho en el campo y no tenía agua para lavársela, se lo había infectado y había derivado en un problemón, ¿no? Entonces ahí ves muy claro que es que el agua es lo más primordial que tenemos. Si quitamos el oxígeno, que es difícil que nos lo quiten, el agua es el recurso más básico que podemos tener. Pero bueno, un poco con esta reflexión, que esto viene a ilustrar un poco la idea de que cuando alguien empieza una empresa social es porque ha vivido una experiencia personal que le ha marcado y adquiere un compromiso hacia ese problema, ¿no? Y bueno, nosotros nos propusimos... Bueno, la verdad es que a nivel personal, como estamos así muy en confianza, yo decidí que iba a dejar de ser arquitecto en el sentido tradicional. Había descubierto otra cosa que para mí tenía mucho más sentido en la vida y decidí que quería dedicarme a trabajar por las personas más pobres del mundo, y que en concreto la pobreza más grande que existía era el agua, así que me iba a dedicar a trabajar por el agua. Y bueno, pues como todas las cosas importantes del mundo surgen de casualidades, pues volví a Madrid después de uno de estos viajes y me encontré con Pablo, que era un amigo del colegio, tomando una cerveza, y empezamos a hablar sobre estas cuestiones. Él estaba de voluntario en una empresa social aquí en Madrid, y de repente juntamos agua y empresa social y decidimos montar nuestra empresa social de agua, que se dedicara a llevar agua potable a personas que no la tuvieran. Pero bueno, claro, teníamos el fin, pero no teníamos el medio. Una empresa necesita vender algo, dar un producto, dar un servicio. Y bueno, empezamos a darle vueltas a qué podíamos vender. Disculpadme. La conclusión de lo que íbamos a vender fue Aguara.
que es el nombre del proyecto, de la marca, del producto, de todo lo que hacemos. Y básicamente lo que decidimos que íbamos a vender, si nuestro fin social era el agua, pues vendamos agua también. Esa fue la idea. Y decidimos que íbamos a vender agua aquí en España para que otras personas pudieran tener agua en otro lugar del mundo. De alguna forma, convertir al consumidor de agua español en alguien que al beber agua ayuda a que otros tengan agua. Era como multiplicar el agua que se bebe esa persona, ¿no? Y esto, bueno, pues fue una idea muy inicial, que trajo muchísimas consecuencias en nuestra cabeza y en los siguientes años de nuestra vida. Pero básicamente lo que montamos fue una empresa sin ánimo de lucro, una empresa que el 100% del beneficio que genera se reinvierte en los proyectos de acceso a agua potable que hacemos en países en vías de desarrollo. Para entenderlo fácilmente, somos una ONG que se financia en vez de con donaciones, con venta de productos. Esa es la forma en la que conseguimos ingresos y el 100% del beneficio se reinvierte en los proyectos. Proyectos de agua. Normalmente el proyecto estrella que hacemos son pozos muy sencillos, con bomba manual o con bomba eléctrica, pero es perforar para que haya agua accesible para una comunidad. Y el agua, como es la base de muchos proyectos, también tocamos cuestiones de saneamiento, porque es básica en la higiene de las comunidades más vulnerables, y a futuro queremos tocar algo también de agricultura, porque el agua es básica para la alimentación más básica en estos lugares. Y aquí surge un tema importante, ¿no? Llegó un punto en el que nos dijimos a nosotros mismos, vamos a intentar hacer algo bueno en el mundo, pero el cómo conseguimos estos ingresos para hacer los proyectos también tiene que ser ético en todos los sentidos, si no, no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo. No podemos hacer algo malo aquí para hacer algo bueno allí, ¿no? Y para mí hay como dos cuestiones fundamentales en lo que hacemos aquí. Una es la cuestión humana, es la cuestión de las relaciones. Nosotros, como empresa, yo siempre digo que no tiene sentido intentar hacer feliz a una persona en el Congo haciendo infeliz a una persona que trabaja en la oficina de Chamberí, donde tenemos la oficina. Entonces entendimos que como empresa teníamos que intentar cambiar un poco la mentalidad en cuanto a que la empresa tiene que ser un lugar al que vas a dedicar, si lo pensáis, vamos al trabajo, a nuestra empresa, a dedicarle 8 o 10 horas al día, que es la mayor parte de nuestra vida. Le dedicamos nuestras mejores ideas, nuestra creatividad, le dedicamos todo lo mejor que tenemos a la empresa en la que trabajamos. Entonces hicimos la reflexión de una persona que le dedica tanto a una empresa tiene que sentirse realizada y tiene que ser feliz en el lugar donde trabaja. Y no solo la persona que trabaja con nosotros, nuestra relación con nuestros clientes tiene que ser una relación de felicidad mutua, nuestra relación con nuestros proveedores tiene que ser una relación de respeto y de aporte de felicidad, nuestra relación hasta con nuestra competencia tiene que ser una relación de respeto. O sea, es como intentar introducir la ética en todo lo que hacemos. Dicho esto, también tengo que decir que cometemos nuestros errores, tenemos nuestros malos días, a veces hay que pegar un grito en la oficina, te enfadas, o sea, somos humanos y cometemos muchos errores, pero sí intentamos tener claro que estamos en esta vida para hacer algo bueno. Y la segunda pata fundamental es nuestra relación con el entorno, con el medio ambiente. Y como marca de productos que se venden, pues tenemos un impacto medioambiental. Y es un impacto medioambiental que tenemos que tener muy claro y que tenemos que intentar mitigar en la medida de lo posible. Y en ese sentido, pues antes de lanzar la marca hicimos un análisis muy profundo de los distintos materiales para embotellar. Si queremos vender un producto embotellado, en qué lo embotellamos es fundamental. Y descubrimos, curiosamente, que desde el punto de vista del análisis de huella de carbono, si éramos capaces de producir las botellas con plástico completamente reciclado, es decir, no producir plástico nuevo, sino el que ya existe, darle una segunda vida para que no termine en el mar, para que no termine en el vertedero, sino darle valor a ese residuo y volver a meterlo en la cadena de valor, nos permitía tener un producto que desde el punto de vista de análisis de huella de carbono reducía muchísimo el impacto. Y además no estamos metiendo más plástico en el sistema y estamos valorizando como digo, el residuo para que no termine donde no debe. Y bueno, esto que parecía algo súper complejo, nos dimos cuenta de que se podía hacer y fuimos la primera marca de bebidas en Europa en fabricar la botella con material 100% reciclado, que al principio decíamos un poco esto, no sé, algo tiene que salir mal en el proceso, nos vamos a dar cuenta de que esto es imposible, porque ¿cómo es posible que nadie lo haya hecho antes? Nosotros que somos unos chavales jóvenes aquí en Madrid, no podemos ser los primeros que nos hemos dado cuenta de que esto se puede hacer.
Tiene un poco de trampa, es más caro hacerlo, la materia prima cuesta más, el color de la botella no es completamente transparente, tiene un poco de color porque es material reciclado, pero bueno, para nosotros eso no era un problema, o sea, si tenemos que hacerlo y ya está. Y bueno, lanzamos la primera marca en Europa fabricada con material 100% reciclado. Y sobre esa propuesta de valor, una marca que tiene en cuenta la sostenibilidad y que tiene una misión que es impactar sobre las personas más vulnerables del mundo a través del agua, pues lanzamos una marca que se llama Awara y que además tiene una base de transparencia muy clara. O sea, para nosotros como organización social tenemos que ser una marca transparente, en el sentido tradicional de tener en nuestra web quiénes somos, nuestras cuentas auditadas, nuestros compromisos, nuestros pactos de socios, todo eso, pero también intentar ser transparentes con el consumidor. Y por eso hemos metido un código QR en la botella para que cualquiera con su botella, escaneando el código, puede saber los proyectos con los que colabora a través de su botella. Hay una relación muy directa entre el consumidor y el impacto social que está teniendo. Y bueno, hemos lanzado 2 formatos, así esto más a nivel informativo. Tenemos un formato de medio litro y un formato de litro y medio. Y los siguientes pasos es, Awara no es una marca de agua. Awara es un concepto que tiene que ver con valores, que tiene que ver con impacto social, que tiene que ver con cómo hacer las cosas. Y se puede implementar en el agua y se puede implementar en muchos otros productos. Entonces, a partir de 2019, nuestra idea es empezar a trabajar otras líneas de productos, otras categorías, introduciendo todos esos mismos valores, pero permitiendo a los consumidores que hagan nosotros llamamos convertir un acto cotidiano en extraordinario, ¿no? Entonces, que podamos convertir más actos cotidianos en extraordinarios. ¿Qué hemos conseguido desde septiembre del 2016? Bueno, un poco comentaros que nosotros hemos entrado en un mercado hiper complicado. O sea, no es un mercado de pymes, no es un mercado que se pueda vender por internet fácilmente. Nuestra competencia son todos multinacionales gigantescas. Nestlé, Danone, Coca-Cola, Pepsi, Mau. Esas son las empresas que son dueñas de las marcas de agua que veis habitualmente. Y por lo tanto es un mercado hiper competitivo y muy difícil de acceder. Pero nosotros no vendemos agua. Nosotros vendemos otra cosa, o sea, el producto es la excusa para llegar al consumidor, pero no es el fin. Nosotros vendemos un agua fantástica, pero no le estamos diciendo al consumidor que es de mineralización débil, baja en sodio, etcétera. Eso lo damos por hecho que el producto es bueno. Lo que estamos haciendo es una propuesta distinta al consumidor y, por lo tanto, cuando una persona va a elegir agua, no nos elige porque seamos agua mejor que la otra, sino porque estamos contando una historia muy distinta como consumidor. Hasta hoy hemos entrado en un montón de clientes en los distintos canales de venta, desde supermercados, restaurantes, grupos de vending, tiendas de conveniencia, todo lo que os podéis imaginar. Y bueno, hemos hecho mucho trabajo en redes sociales porque es la única forma que tenemos de comunicar. Los medios tradicionales de comunicación son muy caros para nosotros. Entonces comunicamos a través de las redes sociales, donde de hecho somos la marca con más seguidores en Instagram, por encima de todas las supermarcas grandes. Y la verdad es que da gusto ver cómo la gente se involucra con un proyecto como este, ¿no? La gente realmente le toca y te apoya, y ya digo, gente pues normal, de la calle, y también gente famosa que lo hace absolutamente desinteresado, o sea, se entera, le gusta, publica. Y la verdad es que eso también pues te devuelve un poco la fe en el ser humano, ¿no? Te das cuenta de que la gente en general es muy buena. Aunque luego en sociedad cometamos nuestros errores, pero hay gente muy buena ahí fuera. Nos han dado distintos premios, que tampoco me voy a detener mucho, pero a nivel de impacto medioambiental lo que hemos conseguido hasta hoy es reutilizar más de 80.000 kilos de plástico y dejar de emplear más de 135.000 litros de petróleo gracias a que utilizamos material completamente reciclado, y sobre todo a nivel de impacto social, que es nuestra misión, que es para lo que existimos como empresa. Estos datos están un poco antiguos, son 24 proyectos en 12 países ya, y estamos llegando a personas reales. Nuestro modelo de inversión en proyectos no son donaciones genéricas. Lo que hacemos es trabajar proyecto por proyecto con socios locales concretos. Entonces sabemos para quién trabajamos, cuánto cuesta, qué problemas tienen, qué impacto estamos teniendo en la comunidad. Llevamos muy de cerca a las comunidades para las que trabajamos. Y hasta hoy estamos llevando agua potable, dice 12.000, son ya 15.000 personas, y terminaremos el año con más de 20.000 personas a las que les cambia la vida realmente, ¿no? En los próximos 5 años, nuestro plan
Normalmente las empresas tienen planes pues, de generar tantos ingresos, tanto EBITDA, y nosotros también lo tenemos, ¿no? Pero nuestra visión en los próximos 5 años es llevar agua potable a más de 200.000 personas. ¿Qué significa todo eso, ¿no? A nivel de litros de agua potable aportados, horas de caminar evitadas, horas de empleo local generadas, etcétera. Intentamos ver qué impacto real estamos teniendo en las comunidades para las que trabajamos. Aquí termina la presentación, pero yo me gustaría que pudiéramos proyectar un documental que a veces es muy difícil, ¿no? Hacernos a la idea de lo que significa vivir sin agua. Y bueno, pues en uno de los proyectos que hemos hecho solemos viajar poco a los proyectos porque la realidad es que pues, desplazarnos a Camboya nos cuesta 1.500 euros y por 1.500 euros hacemos un pozo en un colegio. Entonces viajamos lo justo y lo necesario, pero hicimos un viaje a Benín para documentar el previo y el posterior, ¿no? O sea, qué significa vivir sin agua para una comunidad y qué significa tener agua una vez un proyecto está terminado. Entonces, si podemos proyectarlo, por favor, gracias. Esto es Aguara. Para esto existe. Nos vamos a Benín, un pequeño país de África Occidental situado entre Togo y Nigeria. Hemos venido a ver el sitio en el que cogen agua y nos hemos encontrado con esto. Básicamente hay un charco y, bueno, no sé cómo llamarlo, la verdad es un agujero con agua. El que esta mujer ha venido con su hijo a sacar el agua de aquí. Por fin estamos en Tamarú. Aquí es donde hemos terminado el proyecto junto con Manos Unidas. Se trata de un pozo en el colegio local para los 500 niños que también sirve a los otros 2.000 habitantes del pueblo. Hasta ahora tenían que recoger agua en pozos tradicionales. Bueno, pues este es el pozo. Como veis está sellado para que no pueda entrar la porquería dentro de la perforación. Tiene una bomba metálica que está instalada, es una bomba manual y que bueno, es muy fácil utilizarla. Como veis sale agua muy rápido y es un agua perfecta para beber. Aparte de eso, es un pozo que tiene unos 57 metros de profundidad y ha costado unos 12.000 euros. Para que os hagáis una idea, el sueldo medio de un beninés de esta zona no suele superar el euro al día. Con lo cual es prácticamente imposible que ellos puedan permitirse una instalación como esta. Cualquier pregunta o vamos, que ojalá podamos hablar y tener un poco de interacción y debate, sí. ¿Cuál? No. Bueno, era, no sé si era la respuesta, da igual. Perfecto, vale. Que me preguntabas si bebiste el agua sucia, si la probaste al menos, nada más. No la probé. Cuando viajes a estos lugares la primera norma es no bebas agua y no comas nada crudo. Y hay que hacer mucho caso. O sea, yo soy un poco inconsciente a veces con esas cosas, pero puedes volver a España con una enfermedad incurable, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Y me llevo filtros también.
Mencionabas en la presentación pues lo difícil que es conseguir pues dinero, que costaba mucho dinero, ¿no? Hacer todo de manera tan ética, la botella y demás. Entonces mi duda evidentemente es cómo empezaste con todo esto, digo, porque supongo fue algo caro económicamente hablando. Sí, además el negocio del agua es un negocio de inversiones grandes, es un negocio con muchos costes de inversión y bueno, la verdad es que nos costó 2 años y medio vender la primera botella desde que empezamos a pensar en esta idea. Fue un camino bastante largo, bastante frustrante a veces. Y bueno, lo que hicimos fue primero, este es un proyecto que empecé con Pablo, con este amigo del colegio, y con Luis, que era un amigo de mi padre, que se dedicaba a ayudar a empresas a encontrar financiación y a hacer planes de negocio. Entonces fuimos un día a verle para que nos ayudara a hacer un plan de negocio para una empresa social. Y bueno, le gustó tanto que sigue con nosotros y se convirtió en el tercer fundador, por así decirlo. Pero ya digo, nos costó 2 años y medio y básicamente empezamos poniéndonos los tres todos nuestros ahorros. Luego engañamos a amigos y familia para que pusieran algo también. Y ya cuando teníamos un poco más armado el proyecto, teníamos ya socios para embotellar, etcétera. Lo que hicimos fue, pues, lo presentamos a distintos gestores de financieros. Y hubo una EAFI, que es una empresa de asesoramiento financiero independiente. Son personas que se dedican a gestionar el patrimonio de otras. Son empresas que se dedican a gestionar el patrimonio de personas que normalmente son personas con mucho dinero. Que le gustó mucho el proyecto y entendió que, pues que podía ser interesante, además de invertir en bolsa, en inmobiliario o lo que fuera, parte de las inversiones invertirlas en algo que tuviera un impacto social. Nosotros somos una empresa un poco extraña porque no tiene sentido invertir en Aguara como un inversor tradicional que mete dinero en equity, entonces luego tiene un retorno y cobra un dividendo y luego lo puede vender, etcétera. Entonces, básicamente lo que hacemos es que nos presten el dinero. Conseguimos que préstamos, devolvemos los préstamos con un poco de interés. Además, para nosotros es importante demostrar que podemos funcionar como una empresa, o sea, que podemos ser rentables como empresa, podemos dar un interés por ese dinero. Es un interés muy bajito generalmente, muy amistoso, pero sí, no es una empresa que se haya levantado a base de donaciones o de subvenciones, sino que lo hemos hecho, bueno, pues, de la forma tradicional como cualquier otra empresa. Aguara Empresa Social. Sí. 360 Cora, es una EAFI, se llama 360 CORA. Sí. ¿Tienes algún proyecto en puerta en América Latina o es exclusivamente en África y Asia? Pues hicimos un proyecto muy pequeñito en Haití hace 1 año y medio ya, o 2 años, pero fue muy puntual porque la persona que llevaba el desarrollo de estos proyectos, que era un haitiano, el pobre falleció, entonces no hubo mucho más desarrollo que unas instalaciones que hicimos de recogida de agua de lluvias para unas familias de un sitio que se llamaba Isla Tortuga. Y ahora estamos empezando un proyecto en Perú, que es el segundo proyecto que hacemos en América. O sea que no estamos cerrados para nada a trabajar en América, lo hemos hecho y lo vamos a hacer, pero es verdad que se encuentra una necesidad más evidente, por lo menos en número, en África y en Asia, aunque luego hay lugares en América Latina que hay mucha necesidad y que hay situaciones muy complicadas. Bueno, yo son varias cosas que me van apareciendo. Bueno, la primera es, no conozco mucho sobre la forma de inscripción, supongo que la empresa es española, no, de origen español. Entonces, ¿cómo es la figura? Dices que es una empresa social, pero es una ONG, está inscrita como empresa, tú reportas Hacienda como empresa y eso. Bueno, la duda es, ¿cómo lidias con esto con respecto, digamos, al tema del impuesto, tributaciones que tiene que ver, ¿no? Que es una diferencia con una ONG
y por qué decidiste hacerlo mejor empresa en ONG. Y bueno, lo otro es un alcance, porque este mismo modelo de negocio, o tal vez si lo conoces, yo bueno, conozco porque trabajé de cerca con una idea similar en Perú, bueno, yo soy peruano, en Yacua. Sí, conozco. No sé si se compartieron algo, porque bueno, hice un pequeño análisis y Yacua hasta ahora tiene un alcance de 1.300 personas. El tuyo es algo de 12.000. Pero también Yacua se mueve en un mercado más pequeño, que es el peruano. Entonces, es solamente si puedes compartir también esta experiencia de know-how que compartiste con Fernando. Gracias. Sobre el modelo legal de la empresa, esto fue algo que le dimos muchas vueltas porque era complicado, ¿no? Entonces, ¿qué te ocurre? Que según la ley de fundaciones, o sea, una ONG, la figura jurídica de una ONG suele ser una fundación o una asociación. La ley de fundaciones lo que te dice es que si ingresas más de un 40% a través de alguna actividad que no sea la tradicional de donación o subvención, ya no estás sujeto a la fiscalidad favorable que tienen las fundaciones. Con lo cual no contempla un modelo de empresa social en el que la mayoría de tus ingresos vienen a través de la venta de productos. Con lo cual somos una SL normal y corriente, pagamos impuestos como una SL normal y corriente, no tenemos ninguna fiscalidad más favorable. Lo que sí hacemos es un poco todo el proceso que obligatoriamente pasan las fundaciones, lo pasamos nosotros también de auditoría y de control externo, ¿no? Pero esto es muy interesante porque hay otros países, especialmente del ámbito anglosajón, que contemplan una figura jurídica para empresas sociales. Entonces tienes una figura intermedia entre lo que es la sociedad tradicional, sociedad mercantil tradicional, y la organización sin ánimo de lucro, fundación, asociación, lo que sea, con una serie de ventajas, con una serie de diferencias. En España todavía no existe eso, ojalá algún día exista. Sobre el modelo, es muy interesante porque la primera empresa de este tipo que surgió fue una empresa australiana, hace yo creo unos 6-7 años. Y nosotros en el proceso empezamos a investigar qué empresas hacían cosas parecidas. Hace 4 años, cuando empezamos con esto, solo encontramos a 2, una inglesa y una australiana. Y en este camino que hemos empezado a hacer, lo que nos hemos dado cuenta es que han surgido que tengamos contabilizadas otras 7 u 8 en paralelo, pues decías en Perú, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, en Argentina y otra. O sea, es como un movimiento muy en paralelo internacional, no solo con el agua, sino con otros productos también que están surgiendo, personas que empiezan a entender la empresa desde otro punto de vista, ¿no? Y que entienden que ese modelo de empresa social pues tiene sentido. En distintos mercados, además. Es muy interesante. Perdón, tengo muchas dudas. Pues ya te habían preguntado sobre Latinoamérica, entonces mi duda surgió también. Decías que tienes varios socios, trabajan con socios para cada proyecto, entonces mi duda es cómo eligen dónde hacer los proyectos y con qué socios, cómo encuentran esos vínculos que pues son muy importantes para que se lleve a cabo como es debido. Bueno, nuestro modelo es un modelo de trabajo con socios locales. Entonces, lo primero es definir qué es un socio local. Para nosotros un socio local es una organización que la característica que cumple fundamentalmente es que lleva mucho tiempo, o es parte de la comunidad, o es de la comunidad, o lleva mucho tiempo en la comunidad, con lo cual conoce muy bien y es parte a nivel práctico del lugar, y además tiene una vocación de permanencia. O sea, no trabajamos con organizaciones que trabajan por proyecto, ¿no? Que trabajan aquí porque estoy en una misión para hacer esto 2 años, 3 años, 4 años, sino que trabajamos con organizaciones que tienen vocación de trabajar indefinidamente en los lugares en los que están. Esas organizaciones son pues ONGs de personas locales, ONGs no locales pero que llevan mucho tiempo y que además tienen esa vocación de permanencia, congregaciones misioneras que suelen ser también organizaciones que están allí hasta que las echen, o sea, toda organización de cualquier tipo pero que cumpla la característica de
yo soy parte de esta comunidad, yo estoy para quedarme y además la comunidad me reconoce como una organización importante y un interlocutor, ¿no? Entonces, cuando empezamos el proceso para desarrollar un proyecto no empieza por el lugar, sino empieza por el socio. Lo primero es identificar socios que cumplen con estas condiciones, ¿no? Con estas características. Entonces, nosotros no vamos al país más pobre del mundo, a la comunidad más pobre del mundo a hacer un proyecto, sino que buscamos en lugares susceptibles de tener estas necesidades, organizaciones que estén trabajando, que tengan experiencia en proyectos similares con el agua y que tengan esa vocación de permanencia, que tengan, bueno, luego además hacemos una pequeña due diligence más a nivel, les pedimos cuentas anuales de los últimos 3 años, memorias de proyectos de los últimos 3 años, una memoria de proyecto ejecutado en base al agua, o sea, que tengan experiencia en este tipo de proyectos, referencias de otras organizaciones, o sea, cogemos mucha información, validamos y una vez validada la organización es la comunidad la que solicita el proyecto. O sea, nosotros intentamos huir un poco de esa imagen de yo soy el sabio que viene de Occidente a solucionarte tus problemas. O sea, la idea es que la necesidad salga de la comunidad, que la comunidad sea consciente de la necesidad. Además, muchas veces lo piden con documentos que son muy bonitos, que los escriben a mano a veces, muy educados, ¿no? Solicitan el placer y es muy bonito, ¿no? Esa parte del proceso. Y entonces hacemos un análisis de lo que es el proyecto, si tiene sentido desde el punto de vista técnico, qué impacto va a tener en la comunidad y, sobre todo, nos comprometemos mutuamente con el socio local a hacer un seguimiento en los próximos 5 años. O sea, para nosotros tan importante como ejecutar un buen proyecto es que el proyecto tenga un seguimiento y una implantación correcta en el largo plazo. Porque hay un problema muy grande en estos lugares de falta de gestión de los proyectos una vez se ejecutan. Hay muchísimo pozo estropeado, hay muchísima falta de gestión, ¿no? A veces más que falta de recursos, que también es clarísima. Y bueno, ese es un poco el proceso que seguimos. También, no lo he dicho, pero en el vídeo que hemos visto, en la comunidad de Sansigandó, que es una de las 2 que ha aparecido, hoy hay un proyecto, hay un pozo perforado y esa comunidad tiene agua ya y les ha cambiado la vida completamente. Y bueno, lo hemos hecho de mano en concreto de esta hermana, la hermana Chantal, que ella no está allí, pero de su comunidad. Entonces, bueno, eso es un poco el proceso que seguimos. Lo que he entendido, entonces, hacéis como una previa auditoría de vuestro posible socio futuro en el lugar, ¿no? Y posteriormente hacéis un seguimiento de la gestión de todo, ¿no? De la creación del pozo, mantenimiento y todo esto, ¿no? Una de las cosas que vamos metiendo en los proyectos también a medida que vamos aprendiendo de lo que sale bien y de lo que sale mal. Bueno, esto también hay que decirlo. Estos son proyectos de cooperación. Trabajamos en lugares muy remotos, muy rurales, muy difíciles de trabajar y el índice de fracaso es alto. Nosotros tenemos la suerte de que los 24 proyectos que hemos hecho ahora mismo hay uno solo parado por una avería y una mala gestión posterior. Pero a veces solo se cuenta la parte bonita y hay que contar también la parte de la dificultad, ¿no? Y dentro de esa dificultad, la forma de intentar paliarla es, uno, que la comunidad se responsabilice del proyecto que tiene. En ese sentido, no les sale completamente gratis. Nosotros les pedimos un 5% del coste del proyecto, que para nosotros es testimonial, pero a ellos les cuesta algo. De esa manera, ellos se están involucrando y no es algo gratis que cae del cielo, sino que les ha costado. Luego, además, estamos intentando implementar que paguen algo por el agua, una cantidad muy testimonial también, pero esto nos sirve para que haya una persona responsabilizada del cobro del agua, se genere una bolsa de ahorro y posteriormente, cuando haya una avería o un problema, la propia comunidad sea autosuficiente y no dependa de que alguien venga y se lo repare. Y luego lo que hacemos es montar un comité de agua que llamamos, que es pues un pequeño equipo que gestiona el proyecto. Y ahí estamos intentando meter poco a poco cuestiones más sociológicas, que es más pelea, ¿no? Pero, por ejemplo, en Tamarú, en el pozo que habéis visto, hemos conseguido que el comité de agua esté formado en mayoría de mujeres y que la presidenta sea una mujer.
que es una lucha total, ¿no? Allí. Y lo que hacemos es implementar también formación en dos líneas. Una, en que ellos sean autosuficientes a la hora de mantener el proyecto, formación técnica, hay que engrasar la correa del pozo, etcétera, y formación también en higiene. O sea, de poco sirve que el agua salga limpia del pozo si luego la guardas en un sitio sucio o te la bebes de la manera. Entonces, es muy importante también esa formación más a nivel de higiene. Eso es. Lo que nos comprometemos es, nosotros un poco intentamos meterles en este tipo de sistema de gestión, siempre propositivo, aunque hay líneas que no podemos estar por detrás, pero nos adaptamos en la medida de lo posible al tipo de report que ellos pueden hacer, pero tienen que reportar una vez al año por lo menos. Se reporta también al final de la obra con un reporte técnico y unos meses después de la obra con un reporte que tiene que incluir medición de impacto. Es decir, intentamos buscar métricas que nos ayuden a comprobar que el proyecto ha tenido impacto. Por ejemplo, en un colegio como el Pozo de Tamarú, lo que hacemos es medir el impacto a través de las listas de asistencia a clase. Cuando los niños enferman menos y además no tienen que buscar el agua lejos del colegio, van mucho más al colegio y vemos una medida muy directa, ¿no? A veces medimos a través de incidencia de enfermedades estomacales en el centro de salud más cercano, o sea, buscamos la forma de medir cómo está impactando en la comunidad el proyecto. Muchas gracias, Antonio, enhorabuena, porque hacéis un trabajo increíble. Bueno, yo creo que opináis todos como yo y yo creo que te mereces otro aplauso y nada, bueno, pues despediros a todos si tenéis alguna otra pregunta mientras salimos, pero es que como tenemos que recoger todo porque Matadero nos cierra, pues nada, daros las gracias de nuevo y a ti y enhorabuena.